recuerdo esa época como si fuera ayer. Los días se sucedían, uno tras otro, con la precisión de un reloj. El sol, aunque brillaba, a veces parecía tener el mismo tono monótono que nuestra rutina. Llevaba casada con Marcos más de 15 años. Éramos la pareja estable, la que siempre estaba ahí, la que todos daban por sentada. Teníamos una casa bonita, una vida cómoda y 2 hijos que eran el centro de nuestro universo. Pero, entre nosotros, la chispa se había transformado en una brasa tibia, casi imperceptible. Había un silencio cómodo, sí, pero a veces ese silencio pesaba. No había grandes dramas, no había peleas, solo una quietud que a veces se sentía como una ausencia, como si nos hubiéramos vuelto más compañeros de piso que amantes. Hablábamos de las cuentas, de los niños, de los planes para el fin de semana, pero las conversaciones profundas, esas que alimentan el alma, se habían diluido con el tiempo, como el azúcar en el café. Creí que era normal, parte de la evolución del amor, el amor maduro que todos buscan. Me decía a mí misma que esto era la estabilidad, la seguridad. Y me aferraba a esa idea con todas mis fuerzas, incluso cuando una parte de mí anhelaba algo más, algo que no podía nombrar. Fue entonces, en medio de esa rutina predecible, cuando la vida decidió jugar su propia carta. En la oficina llegó un nuevo colega. Se llamaba Adrián. Era nuevo en la ciudad, con una energía diferente, una chispa en los ojos que parecía desafiar la monotonía del aire acondicionado de la oficina. Al principio era solo eso, un colega. Un hola y un adiós en el pasillo, alguna conversación sobre los proyectos en común. Pero Adrián, con una naturalidad que ahora me parece casi predestinada, empezó a inyectar un nuevo ritmo en mi día a día. Sus chistes, sus preguntas sobre mi fin de semana, su forma de mirarme. Era una atención diferente a la que estaba acostumbrada. Una atención que se sentía como una brisa fresca en un verano sofocante. No le di mucha importancia, claro. Era cortesía, compañerismo. Después de todo, yo era una mujer casada, con una vida perfecta. Pero sus comentarios, esas pequeñas frases cargadas de un doble sentido sutil, empezaron a resonar en mi cabeza. Pareces la única que entiende lo que digo, me decía, con esa sonrisa que hacía que mis mejillas se calentaran. ¿O nuestras mentes trabajan de forma extrañamente similar, no crees? Y yo, como tonta, me reía y sentía una punzada de algo que no podía descifrar. Empecé a preocuparme más por cómo me veía en el trabajo. Elegía mi ropa con más cuidado, me maquillaba un poco más, me preocupaba por cada detalle de mi apariencia. No era algo malo, claro. Pero era diferente. Luego, las coincidencias en los pasillos de la oficina, en la máquina de café, en la salida, empezaron a ser demasiado frecuentes. Demasiadas casualidades para mi gusto o para mi conciencia. Pero mi mente se negaba a ir más allá. Después de todo, era Marcos, mi Marcos. El padre de mis hijos, el hombre con el que había compartido mi vida, mis sueños, mis fragilidades. La idea de que ese nuevo brillo en mis ojos no fuera para él, de que esas atenciones me llevaran a un camino prohibido, era impensable, una traición a la esencia misma de lo que yo creía ser. Pero, como me daría cuenta, a veces lo impensable es precisamente lo que ocurre, y lo que crees que es una amistad inocente puede ser la puerta de entrada a la peor de las tormentas. ¿Quieren saber cómo estas pequeñas atenciones comenzaron a destapar una verdad devastadora dentro de mí? La respuesta es mucho más compleja de lo que imaginan. La presencia de Adrián en mi vida profesional se volvió una constante, pero de una forma que empezaba a difuminar las líneas entre lo profesional y algo más personal. Sus conversaciones se extendían más allá de los proyectos, adentrándose en temas más íntimos, sobre sueños, frustraciones, la vida misma.
Era como si, de repente, alguien me viera no solo como una colega, sino como una mujer, con sus propias esperanzas y sus propios silencios. Recuerdo una tarde en particular que se grabó a fuego en mi memoria, con una nitidez casi dolorosa. Nos habíamos quedado hasta tarde en la oficina, trabajando en un informe urgente. El ambiente era diferente. La luz tenue de las pantallas iluminaba nuestros rostros, y el silencio de la oficina vacía creaba una atmósfera casi cómplice. Hablábamos de nuestras vidas, de las expectativas que no se cumplieron, de las pequeñas decepciones que la vida te va dejando. Me sentí comprendida de una manera que hacía mucho no experimentaba. Él me miraba con una intensidad que me desarmaba, y sus palabras eran un bálsamo para un alma que no sabía que estaba sedienta. Se ofreció a llevarme a casa. En el coche, el silencio era diferente, cargado de una tensión que casi podía tocarse. Había una cercanía palpable. Cuando llegamos a mi casa, nos quedamos unos minutos más, hablando o simplemente sintiendo la presencia del otro. Ese momento, esa conexión, me dejó una sensación extraña. Un miedo sutil y una curiosidad inmensa. Mi mente, antes tan ajena a la desconfianza, empezó a trabajar horas extras, pero esta vez, la desconfianza no era hacia Marcos, sino hacia mí misma. Empecé a cuestionar mis propios límites, mis propias intenciones. Notaba que, cada vez que Adrián me hablaba, mi pulso se aceleraba. Empecé a revisar mis mensajes en el teléfono con más cuidado, a borrar conversaciones. No porque hubiera algo explícito, sino por la simple insinuación, por el doble sentido que ya habitaba entre nosotros. Si Marcos me preguntaba por mi día, mis respuestas eran evasivas, demasiado generales, como si estuviera recitando un guión ensayado. Bien, lo de siempre, ya sabes, la rutina de la oficina. Pero lo de siempre se sentía hueco, cargado de un secreto que empezaba a pesar en mi conciencia. Las pequeñas grietas en mi fachada y en mi matrimonio empezaban a aparecer por todas partes, y yo, por primera vez, no quería ignorarlas. Una noche, la fatídica noche que lo cambió todo, el destino o la cruel tentación, nos puso en el mismo lugar, en el mismo instante. Era una cena de empresa, de esas a las que Marcos nunca venía porque le aburrían. Adrián y yo estábamos sentados en la misma mesa. La conversación fluía sin esfuerzo, el vino relajaba las inhibiciones y las risas se mezclaban con las miradas. Bailamos. Al principio era un baile inocente, pero poco a poco nuestros cuerpos se acercaban más, la música nos envolvía y sentía su mano en mi espalda, más cerca de lo que debería. La atmósfera era eléctrica. No era la pasión desenfrenada, sino una conexión silenciosa, un entendimiento tácito de que algo estaba ocurriendo entre nosotros. Cuando la noche terminó, nos encontramos solos en la puerta del local, bajo la luz tenue de una farola. El aire estaba cargado de esa tensión que había crecido entre nosotros. Él me miró y no dijo nada. Yo tampoco. Pero la mirada lo decía todo. Era una invitación silenciosa, un camino que se abría ante mí, un abismo tentador. Mi corazón latía desbocado, una mezcla de miedo, de culpa y de una curiosidad insaciable. ¿Sería posible que yo, la mujer estable, la esposa perfecta, la madre ejemplar? La respuesta, como se imaginan, no solo destruiría mi matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí misma, de mi moral, de mi vida. Lo que sucedió después fue una decisión, un paso en falso que cambiaría la trayectoria de todo. Estaba a punto de cruzar una línea, sin saber si habría un regreso.